Muchísimas gracias, Rebeca, y muchísimas gracias también, Gustavo, por esta oportunidad que nos otorgan directamente al visitante para poder conversar un poquito más. El taller que van a ofrecer este fin de semana aquí en la Parroquia Santa Bernardita se llama Creados para Amar. ¿Qué significa realmente esta afirmación desde la perspectiva de la teología del cuerpo? ¿Y por qué creen que este mensaje es tan necesario? Primero las mujeres. Claro, total. Bueno, creo que desde la teología, obviamente, sabemos que el Señor crea todas las cosas, pero solamente hay una criatura a la que Él escoge para ser hecho a su imagen y semejanza. Entonces, el ser humano hecho imagen y semejanza del Señor, pues está hecho como el Señor para amar y ser amado. El Dios en el que creemos, que es un Dios uno y trino, ¿verdad? Tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo, y vive una comunión de amor, ¿no? Donde hay una entrega, donde hay un acogerse, donde hay un amor que les une. Y a imagen de esa comunión de amor, el hombre está llamado a vivir esta vocación al amor. Ahora es tan importante porque ahí se cifra la felicidad del ser humano, como tú y como yo. Los momentos de felicidad más fuertes, más profundos, son cuando pudimos amar a alguien desinteresadamente o en algún evento, alguna circunstancia, yo me sentí profundamente amado y de esa manera puedo ser feliz. Y creo que vivimos en un mundo donde desafortunadamente la palabra amor está enferma, demasiado manoseada, diría yo, con interpretaciones que son muy equivocadas. Y la teología del cuerpo viene a dar como un aire nuevo para poder entender lo que significa amar al otro, como lo entiende la iglesia, la teología, que significa esta entrega, este buscar el bien de la persona amada, este salir de mí para llegar al otro. No es un sentimiento que va y viene, el sentimiento ayuda, dice Juan Pablo II, pero finalmente no es el amor. El amor verdadero que llena es el amor de un Cristo que entrega su vida hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Y es el amor que pues de a poquito tenemos que ir aprendiendo, y aunque el Señor nos ha creado para amar, pues debido a nuestra naturaleza que está herida, nos cuesta aprender a amar porque pues se pone en juego también el egoísmo en el propio corazón. Es una guerra entre el amor y el egoísmo, así que el poder recordarle a las personas que estamos equipados para amar, capaces de Dios que es amor, creo que es una de las tareas más grandes para que de ahí cada persona luego pueda afectar a su matrimonio o a su familia o a sus amigos, entender que es la tarea de la vida finalmente, pero no creo que exista una tarea más importante. Me gustaría aportar algo. No. No. Creo que con todo lo que dijo Rebe, lo único que sí me quisiera aportar es, o añadir a lo que ella decía de esa capacidad de amor, de ese capacidad que solamente tenemos nosotros seres humanos. Y a veces como que lo damos simplemente por hecho. O sea, ¿cuántos, hasta el sol de hoy, los seres conocidos dentro del universo, el único ser que tiene esa capacidad de recibir y de dar el amor de Dios es la persona humana? Y eso es lo que realmente nos hace diferentes. Porque al final, cuando vemos, por ejemplo, la historia de la humanidad, no hemos llegado hasta donde estamos porque seamos los más fuertes, porque no somos los más fuertes, ¿verdad? No hemos llegado donde estamos porque seamos los más resilientes, porque no somos los más resilientes. Hemos llegado hasta donde estamos ahora como raza humana, precisamente por esa capacidad de crear comunidad, pero no simplemente una comunidad como hace cualquier mamífero, sino como una comunidad que realmente crea lazos de intimidad, y eso solamente se hace a través del amor, ¿verdad? Entonces, es reconocer eso, esa capacidad única que tenemos de dar y de recibir amor. Excelente. El taller también menciona el tema de la sanación. Muchas personas cargan heridas afectivas, familiares o de relaciones. ¿Cómo puede la fe ayudar a sanar esa herida y a redescubrir nuestra dignidad como hijos de Dios? Era que personalmente yo leía en un libro de Dr. Bob Schutz que él decía que el plan de salvación de Cristo va unido al plan de sanación, que el mismo que viene a salvarnos, viene a sanarnos.
Y en ese mismo libro él dice, él nos enseña cómo en los evangelios aparece 36 veces la palabra terapeus, en un contexto en el que Jesús está sanando, pero está salvando. Y aparece casi 12 veces la palabra sozo, que significa salvación. Y en los evangelios aparece en un contexto que Jesús está sanando, pero la palabra aparece en un contexto de sanación siendo salvación. Sí. Entonces, ¿cómo realmente tenemos que tomar conciencia que el mismo Jesús que caminó hace 2025 años por la tierra sigue vivo y quiere y puede sanarnos? Porque no solamente quiere, es que quiere y puede. A mí me encanta, por ejemplo, ese relato con el paralítico, cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice, no, pero ¿quieres ser sanado? Le pregunta. Sí. Y es gracioso porque el Señor si tú ves, empieza a darle excusas. No, es que llevo aquí no sé cuánto tiempo. Y tú vas a ver que el mismo Jesús que a otros tocó, que con unos hizo con su saliva barro, a este ni lo tocó, no lo tocó. Ni siquiera se involucró en la conversación con él, cosa que es rara en Jesús, porque con los discípulos de Maús, aunque él sabe de qué van hablando, sin embargo les pregunta y se hace como que no sabe. Con este no se involucró en su conversación porque sabía que estaba poniendo excusas para lo que realmente él quería, pero que tal vez en el proceso había olvidado, porque todos queremos ser sanados. Pero a veces no hay cosa que le funcione a mucha gente más que una herida bien administrada. Entonces empezamos a administrar nuestras heridas y a relacionarnos con los demás a partir de esa herida. Y cuando viene el Señor a decirnos si queremos ser sanados, a veces olvidamos lo que queríamos desde el principio. Y vamos a ver qué le dice el Señor al paralítico este. Le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Ni lo tocó, ¿verdad? Este le dijo, toma tu proceso y responsabilízate, ¿verdad? Entonces es recordar que el mismo que vino a salvarme quiere también sanarme, que es importante. Sí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 sí. Y creo que también de nuestro mismo mentor, que es Bob Schutz, él tiene una definición de sanación muy hermosa y dice, la sanación es un proceso incesante donde nos dejamos tocar por el amor y la verdad de Dios, que suena lindo, pero a la hora de meditarlo, tiene mucho fondo porque es finalmente dejar que el amor de Dios sane nuestras heridas y que su verdad sea lo que contraponga tantas mentiras que nos creemos a raíz de nuestras heridas, de esas circunstancias difíciles, a veces traumáticas, a veces no traumáticas, simplemente donde nos faltó amor, cariño, presencia, que alguien me mirara o me afirmara. Allí surgen quizá mentiras sobre mi identidad o sobre la identidad de Dios o sobre la relación que tenemos Dios y yo. Sí. Y el saber que Dios constantemente me está dando su verdad para que yo pueda entender quién soy, quién es Él y cuál es el tipo de relación que quiere tener conmigo, es algo bello y es algo que se tiene que antojar, porque hay gente que puede pensar sanación, qué miedo, pero al contrario, es como qué increíble. Yo a veces digo esto, que la herida se convierta en el beso de Dios para mí, donde es esa oportunidad del Señor para acercarse a nosotros vulnerables, débiles, rotos, y dejar que Él, que sí ama perfectamente, pueda ser el que sane esas heridas causadas por la imperfección de los seres humanos, porque como decíamos hace ratito, nadie nos ha enseñado a amar y lo hacemos a veces muy torpemente. Mira que también complementando a lo que decía Rebeca, de cómo ese amor realmente es lo que nos sana. Si tú ves, por ejemplo, toda la historia de la psicología, tú vas a Jean Piaget, por ejemplo, con todo el constructivismo, cuando él decía que la personalidad se generaba a través de esquemas que vamos formando en cada una de las etapas del desarrollo y que parte de la sanación era reconocer ese esquema y poder renunciar a ese esquema y crear uno nuevo, pero se quedó limitado. Y luego llegan todos los psicoanalistas, ¿verdad? Llega Jung, que están dentro de todo, le mete un poco de religión. Viene Sigmund Freud, quien descubre completamente todo la parte inconsciente. Viene Adler, y todos ellos proponen diferentes formas de sanar desde un pasado, desde una herida, pero se quedan cortos, ninguno lo alcanza. Llega toda la línea humanista, Carl Roger y toda esa belleza, ese amor incondicional del que te escucha, que ese amor que sana, pero se quedan cortos, ¿verdad? Entonces, al ver que
todos estos grandes psicólogos, grandes pensadores, aunque John Piaget no era psicólogo, él era epistemólogo, que han querido aportar en ese proceso de sanación propio de la persona y que han hecho un avance impresionante porque sí lo han hecho, pero sin embargo se quedaban todavía cortos, es porque realmente solamente un amor más grande que tu vergüenza tiene la capacidad de sacarte del hoyo en el que tus propias heridas te han metido. Y ese amor es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que cualquier psicólogo católico puede darlo por asegurado de que la psicología funciona, pero tiene un límite. Pero una vez que tú dejas que el Señor realmente entre en el proceso y ponga amor donde no hay amor, realmente la persona suelta ese parasitismo terapéutico que a veces generamos sin quererlo, Sí. ¿verdad? Donde la persona tiene que alimentarse constantemente de un terapista, que no está mal ir a un terapista, pero el proceso terapéutico tiene que tener un principio y un fin. Si no tiene un principio y un fin, hay algo malo, estamos creando un parasitismo, ¿verdad? Y el Señor rompe ese parasitismo, ¿verdad? Porque utilizando las mismas técnicas clínicas, pero enriqueciéndose con la fe, te dan un proceso de sanación real, concreto, Ujú. ¿verdad? Han ofrecido talleres y conferencias alrededor del mundo, Latinoamérica, Estados Unidos, Puerto Rico ahora. ¿Y qué testimonio o experiencias les han marcado, particularmente al ver cómo la enseñanza transforma las vidas de las personas a las que tienen la oportunidad de participar en sus talleres? Mira, sería difícil Mm. por la cantidad de testimonios que hay que te hacen reconocer que te ha tocado a ti ser el testigo, quizá testigo indigno del fruto del amor en los corazones. Y finalmente cuando una persona que siempre te identifica con ese canal de esa verdad de amor, viene y te agradece, hay que agradecerle a la riqueza de Juan Pablo II, ¿no? Hay que agradecerle a terapeutas como Bob Schultz que han podido realmente hermanar teología del cuerpo y sanación y últimamente a Dios nuestro Señor, ¿no? Pero a mí sí me conmueve cómo Dios realmente es el único que sana, que solo Dios convierte corazones, que solo Él te da una historia nueva. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Y lo ves en personas que han entrado casi que de un color, por decirlo así, perdóname, pero sí me ha tocado ver a gente jorobada y casi gris en su piel y salir reluciente y erguida diciendo, ahora comienzo a vivir. Y muy hermoso y conmovedor ver a la gente que tiene el talante y la calidad humana para hacer una fila solamente para llegar a verte a los ojos y decirte gracias. Y para mí eso es muy conmovedor. Yo no sé si yo haría eso. No sé, no soy tan buena como los demás, pero sí me conmueve. Hay gente que hace una fila en las conferencias de una hora y dices, bueno, ¿para qué se forma por tanto tiempo? Y que cuando llega ante ti te dice, solo quiero darte gracias, eso tiene que significar que ha habido un cambio radical, que ha habido una luz que el Señor le ha dado que antes no veía, o que el Señor le ha regalado una gracia especial para desatorarla o sacarla del hoyo, como dice Gustavo, para darle un nuevo amanecer. Así que no tengo ni palabras para agradecerlo y contarte una anécdota de una o de la otra se quedaría yo creo que demasiado corto. Mira, por mi parte, yo tengo un testimonio de, nosotros hacemos un retiro una vez al año, siempre en las montañas, que llevamos jóvenes adultos, y es un retiro de silencio en el que meditamos en la teología del cuerpo. Y lo mismo hacemos en el diplomado. Y durante la noche, cada persona tiene que pasar una hora con el Santísimo todos los días, durante toda la madrugada. Y es muy gracioso porque siempre al final de los retiros o del diplomado, nosotros les preguntamos cuál fue la experiencia más bonita para ellos. Y es muy gracioso porque muchas veces uno trata pues de dar la enseñanza, de explicar las cosas bien, de tocar el corazón. Y siempre la experiencia más impresionante que se lleva la gente de esa hora que pasan con el Señor y cómo el Señor les explica a su corazón lo que uno intentó decirle en palabras, ¿verdad? O sea, cómo el Señor lo pone ahí. Y creo que no quiero dejar tampoco pasar en alto el ejemplo de Tina, por ejemplo, que fue la que formó todo este evento acá en Puerto Rico, como ella la teología del cuerpo
la llevó de un mundo de moda, de que tenía su escuela de modelaje, de todo, a Superficial. querer dejar completamente eso y crear un nuevo estilo de moda para el Señor. Que eso es importante porque a veces predicamos la modestia y pensamos que modestia es que la mujer se vista como un bulto de papa. Y no, la modestia es realmente que la ropa exalte la belleza de toda tu persona, no solamente de atributos de tu cuerpo, pero que lo que te pongas muestra la belleza de todo tu ser. Entonces, pongo eso porque es que en Tina fue muy bonito ver Claro. cómo la teología del cuerpo no le sacó lo que para ella era pasión, sino que por el contrario formó, lo canalizó. transfiguró esa pasión para poder llevar eso a otras personas. Uno de los temas que suelen trabajar, que vi a través de distintos talleres que pude conseguir de algo en línea, es el tema de la identidad, tanto masculina y femenina. ¿Qué retos están viendo hoy las personas para comprender su identidad y vivir relaciones sanas? Mira, yo creo que es el reto justamente hoy en día, ¿no? Tenemos tantas identidades falsas que, bueno, ya hasta en este mes podemos decir que hemos llegado a identificarnos con animales, ¿no? Los Terians. Con los Terians, exacto. Entonces, yo decía de que estamos en una crisis, estamos en una crisis, aunque al mismo tiempo creo que el hombre de todas las épocas siempre se ha preguntado esta gran pregunta filosófica, ¿no? ¿Quién soy? Unos más, otros menos, y hasta nosotros que quizá no somos tan filósofos, es algo que late porque es una pregunta existencial, ¿no? Que toca lo más profundo de tu ser. Y yo creo que vivimos en un mundo que nos ha puesto a creer que somos lo que hacemos, o que somos lo que tenemos, o que somos los logros que alcanzamos, ¿no? Y el mundo lo aplaude, ¿no? O somos según el dinero que gane. Y entonces es muy confuso vivir en este mundo que ni siquiera te permite hacerte vulnerable y entender que eso es parte de tu identidad y que no está mal de repente ser débil o llorar o conmoverte por algo o ser bueno para escuchar. Son cosas que el mundo quizá no aprecia y que pues van más allá de lo que vemos, ¿no? Creo que Juan Pablo II habla mucho de los significados propios del cuerpo y hay uno que para mí es de los que más en crisis está, que es el significado filial de nuestros cuerpos, porque si bien hay muchas crisis, la gran crisis que tenemos, una de las más grandes, es la crisis de paternidad. Y cuando no hay un padre presente en casa, siempre lo que se pone en jaque es la identidad de los hijos, ¿no? El saber quién soy yo bajo la mirada de alguien que me ama. Obviamente también está la crisis de maternidad y femenina y todo lo demás, pero sí Juan Pablo II dice, todo pecado tiene detrás una crisis de paternidad. Dices, ¿por qué será? Y entonces hay muchos elementos, quizás es difícil explicarlo porque no quiero tampoco simplificarlo, es un problema de fondo, pero finalmente creo que la teología del cuerpo nos ayuda a entender precisamente una de las respuestas y una de esas es entender que el significado fundante, el significado fundante, que es el filial, constituye la identidad más importante de la que de aparte en las demás y es esa identidad como hijos. Porque quizá yo aquí estoy consagrada a Dios y quizá quien me está viendo está casado y algunos se casan, algunos no se casan, algunos tienen hijos, otros no tienen hijos, pero absolutamente todos somos hijos. Somos hijos de alguien, o sea, es una identidad que es la identidad común. Y ahí también encuentras el fulcro de la identidad más grande cuando sabes que soy alguien amado como hijo y que si un padre paterno en este mundo que está tan en crisis por este tema me ha fallado, Dios es un padre que no me falla, para quien yo soy precioso, valioso, honorable y quiere que yo viva y que viva en abundancia. Para mí es de lo más golpeado en este mundo, como las personas hasta les cuesta saberse hijos porque piensan que es algo humillante, tienes que depender de alguien, porque quizá pensamos en alguien tirano que te somete, Sí. pero cuando vas descubriendo a Dios como alguien que te ama y que quiere tu bien y que quiere que seas feliz y que viene para apoyarte y ayudarte, como un buen padre, entonces no hay nada que temer. Y nos falta de verdad a esta sociedad quizás saber ser más niños en el buen sentido, ¿no? No infantiles, sino
saber dejarnos guiar, saber ser felices con las cosas sencillas de cada día, poder, no sé, ver un día soleado como hoy y decir gracias papá y que te haga el día, es saber que hay alguien que esto nos lo regala y de a gratis, ¿no? Simplemente porque nos ama. Así que bueno, así comienzo este tema que es vasto y que podríamos aquí tener todo un tema, Ujú. toda una semana de tema, pero no tenemos el tiempo, así que seguro que tú me lo complementarás mejor. No, no, no. Sí, es que volver a ese sentido de ser hijo, porque cada identidad de la persona se construye sobre la anterior. Si en algo tenían razón los constructivistas, era precisamente en eso. La diferencia del cristiano es que no pensamos que construimos de la nada, sino que construimos una base ya que nos entregó el Señor. Pero la primera identidad que tenemos siempre es la identidad de hijos, ¿verdad? O sea, la primera identidad que yo tengo que reclamar es la identidad de que soy hijo amadísimo del Padre, hecho a su imagen y semejanza. Y a partir de ahí se va a construir ya después mi identidad como esposo, como esposa, como hermano, como hermana, como padre, como madre. Es más, mira que la primera experiencia, no es que desde el principio, si vamos al vientre mismo de la madre, por ejemplo, ¿quién define el sexo de la criatura? Papá, ¿verdad? Porque es precisamente ese cromosoma XY de donde precisamente va a salir esa white protein, proteína blanca, que es la SRG, que después va a bajar creando los testículos, y ahí es que se diferencia completamente el hombre y la mujer. So, quien define el sexo biológico de la criatura es el papá. Es lo que en arameo en Génesis 1 se llama el Sikar. ¿Qué es el Sikar? El que recuerda. O sea, el hombre desde el principio está llamado a recordar la paternidad de Dios en la humanidad. Vamos a ver en Génesis 2, en la soledad originaria, todo aquello que nos separa del animal nos acerca a Dios. ¿Qué es algo que tiene el ser humano que no tienen los animales? Paternidad. No existe la paternidad en el animal. Tú dejas a un león con su leoncito y se lo come. No existe. Ah, pero los pingüinos sí, los pingüinos nada. Los pingüinos cuidan los huevos mientras la mujer va a cazar, pero cuando vuelve la mamá no existe la paternidad. Entonces, si la paternidad me separa del animal, me acerca a Dios. Ese es el sikar en el hombre que está llamado a hacerlo. Nuevamente, ¿quién recuerda el sexo? Si el hombre define el sexo biológico en la criatura en el vientre de la madre, ¿verdad? Y va a ser el hombre quien afirma nuevamente esa sexualidad durante el desarrollo psicosexual, y lo podemos ver tanto en Jean Piaget como lo podemos ver también en Sigmund Freud, como lo dice también Dr. Bob Schutz. Va a ser precisamente el hombre quien va a reafirmar nuevamente, ¿verdad? Es como que la figura más importante en los primeros años de la criatura es la mamá, porque es una extensión propia de su persona. Pero llega un momento en que papá tiene que arrancar ese niño de las garras de la madre, porque si no se forma lo que se llama la madre devoradora, y ese niño no tiene su identidad. Entonces papá es fundamental, y ante la falta de esa crisis de paternidad como habla Rebe, pues hemos olvidado que somos hijos, y al olvidar que somos hijos todas las demás identidades van cayendo por sí solas. Entonces qué importante es poder recordar que somos hijos amadísimos del Padre y que nos ama tal y como somos. Porque a veces hablamos de Dios como un amor condicionado. Ay, es que Dios te ama a pesar de tu pecado, a pesar de tu pecado, a pesar de nada. Dios te ama como eres, pero te sueña santo, que es diferente, ¿verdad? Pero te ama como eres, no es un amor condicionado. Quiero ser puntual con su tiempo y no abusar del tiempo que tienen, pero quiero hacer una última pregunta. Muchos jóvenes hoy buscan respuestas sobre el amor, la sexualidad y su propósito en la vida. ¿Cómo puede la iglesia acompañarlo de una manera cercana y comprensible? ¿Quieres empezar? Yo empecé en las otras. Yo creo que la pregunta está dando la misma respuesta. Ahorita nomás estábamos hablando con el padre Willy. Sí. El padre Willy nos decía, recién llegábamos, de que la iglesia tiene los documentos más hermosos, más espectaculares que pueda haber sobre humanidad, sobre persona, pero alguien tiene que hacer esos documentos carne y hueso, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita mismo estamos viendo que mucha gente por años llevan criticando el Concilio Vaticano II, pero nunca más en su vida se han leído una constitución dogmática, ni siquiera la constitución pastoral, nunca lo han hecho. ¿Qué está haciendo el Papa ahora? Él nos está explicando cada parte del concilio y la belleza que realmente el concilio tiene por explicar. Yo creo que una parte muy importante, especialmente con los jóvenes, es hacer asequible el conocimiento y la riqueza que la iglesia tiene para ellos. Porque a veces queremos como licuar la fe porque pensamos que el joven no está para eso. Y no es verdad. Es más, para acabar con un mensaje de esperanza,
Yo creo que es obvio que el Espíritu Santo está haciendo algo. El año pasado en Francia, en la vigilia pascual, hubieron más bautizados jóvenes que en los últimos 40 años de la iglesia francesa. En España, templos que se habían convertido en museos se han vuelto lugares de adoración eucarística y nuevamente se están llenando. Entonces, nuevamente hay una juventud que se está levantando y eso es mundial. Y el Papa Francisco lo dijo en Brasil, dijo, no balconeen la historia, metámonos en la historia porque el Espíritu Santo está haciendo historia. Y hay tres cosas que están siendo fundamentales en este nuevo avivamiento de la iglesia que tenemos que ver con mucho cuidado y con mucha sabiduría, porque simplemente se puede volver una moda y caemos al otro lado del péndulo, ¿verdad? Y las tres cosas son, una, la consagración mariana. María, nuestra madre, está haciendo algo hermoso nuevamente en la iglesia, Sí. ¿verdad? Número dos, la adoración eucarística, ¿verdad? Los jóvenes están nuevamente buscando a Cristo en la Eucaristía. Número tres, indudablemente, no es porque hablemos de eso, teología del cuerpo. Y la teología del cuerpo que le ha dado una razón a su fe, ¿verdad? Ellos se han dado cuenta que su fe no es una fe tonta, que es una fe que tiene razón. Entonces yo creo que parte importante es tomarse el joven en serio, ¿verdad? Y hacer asequible aquellas riquezas que la iglesia tiene para ellos y que responden las preguntas más profundas de su corazón, porque es que las preguntas no se han ido, solamente las hemos anestesiado, las hemos callado, hemos metido cantidad de distracciones, hemos llenado de luces todos sus sentidos, pero la pregunta está ahí. No vamos a poner en el corazón del joven algo que no hay, vamos a despertar lo que ya está ahí. Y esa es la conciencia, yo creo, que del evangelizador, es que no estás poniendo algo que tú te inventaste, estás despertando a lo que Dios puso en ese corazón. Yo finalmente solo diría como cereza de pastel que al joven también cuando le habla de sexualidad hay que hablarlo de una manera muy abierta, muy positiva, muy afirmante. Y yo creo que todo eso nos lo da la teología del cuerpo de la que estaba hablando justamente ahora Gustavo. ¿No? Basta de estar pensando en la iglesia y la sexualidad desde la Edad Media, ¿no? O es que todo es pecado. Claro que eso nunca va a llenar un corazón de un joven que anhela amar, que anhela grandes ideales, que es capaz de sacrificarse, pero ¿por qué? Si tú no se lo presentas como esta manera hermosa y la mejor manera para poder ser feliz, para poder amar, pues a nadie se le va a antojar vivirlo de esa manera. Y la iglesia custodia valores importantes, ¿no? Custodia la vida y custodia el matrimonio y custodia el acto sexual, incluso para enseñarles a ellos lo sagrado de ese acto, la belleza de ese acto. No es que sea sucio, no es que sea pervertido, no es que sea... Sí, viven en un mundo que les ha dado esas experiencias quizá, pero precisamente por esas experiencias ahora tienen hambre de algo que sí llene sus corazones. Y por eso tenemos que estar listos para darles las respuestas que la iglesia hoy día sí tiene, cuando, como dice Gustavo, se sabe aterrizar esa teología del cuerpo al nivel de que los jóvenes realmente puedan entender, apreciar y luego custodiar. Sí. A Gustavo les quiero agradecer No, en sacar a ti, Luis. tiempos para acompañarnos, a todas esas personas que siguen a través de las redes sociales del visitante y en el periódico impreso que estaremos colocando parte de estas notas. Así que muchísimas Bueno. gracias por su tiempo. A ti. No, gracias a Muchas ti. gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga.